Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema, correcto, que es ya la parte de cinemática. Bien, lo voy a trabajar más que todo porque en el tema de vectores, en el capítulo de vectores, si has podido ver, ya he llegado hasta el método del polígono. Y hasta ese video se puede trabajar muy bien, correcto, la explicación vectorial de lo que tiene que ver con cinemática. Entonces vamos a ello. En primer lugar, la cinemática se define de la manera siguiente. Estudia el movimiento y las ecuaciones horarias de este movimiento, pero sin considerar las causas. Es decir, un cuerpo se mueve, por ejemplo, porque yo aplico una fuerza y ya está. La cinemática no se encarga de estudiar esa fuerza. Solamente se encarga de estudiar, por ejemplo, la aceleración que genera esa fuerza. Solamente la aceleración y la relación que tiene con velocidad, tiempo, distancia, etc. Básicamente eso estudia la cinemática. Y para ello vamos a empezar definiendo lo que es el movimiento. Bien, imaginemos que tenemos los ejes X y Z, ¿correcto? Acá tengo una pequeña partícula y yo le voy a llamar elemento material, ¿correcto? O punto material, que básicamente va a ser lo siguiente. Va a ser un cuerpo en el cual yo voy a despreciar su geometría y voy a considerarlo muy pero muy pequeño. Va a ser un elemento material, va a ser un pequeño punto básicamente. Ya está. Este pequeño punto, correcto, se va a estar moviendo más o menos de esta manera, lo he dibujado de color azul, y va a llegar hacia un punto final. Hasta ahí, todo bien. Pero este pequeño camino geométrico que está dibujando la partícula, también se le puede decir lugar geométrico que dibuja la partícula porque es una curva, correcto, se le denomina trayectoria, correcto, a ese pequeño lugar geométrico que dibuja la partícula. Obviamente, en un tiempo se le llama trayectoria. Muy bien. Ahora, nosotros podemos dibujar un vector que va desde el origen de coordenadas, o sea, desde aquí, dirigido hacia el punto de partida, el punto inicial. A ese vector se le va a llamar vector posición inicial. Y obviamente, si hay un vector posición inicial, también tiene que haber un vector posición final, que va a ser el vector dirigido desde el origen de coordenadas hacia la posición final, en este caso del elemento material. Ya está. Entonces, por aquí colocamos, ¿no? R sub 0 y R final van a ser los vectores posición inicial y final respectivamente, pues, ¿no? Ya está. Ahora, yo puedo dibujar un pequeño vector que va a estar dirigido desde el punto inicial donde está el elemento material hasta el punto final donde se encuentra este elemento material. A ese vector que voy a dibujar, lo voy a poner de amarillo, ahí está. Le voy a denominar vector D. A ese vector se le llama desplazamiento. No hay que confundir con lo que es distancia. Ya vamos a ver después qué es distancia. El desplazamiento es un vector. Ahora, algo más también que suelen confundir los alumnos es lo siguiente. Distancia, desplazamiento y espacio recorrido. El espacio recorrido no es ni el desplazamiento ni la distancia. El espacio recorrido viene a ser la longitud o medida de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? La partícula está que se mueve por esa trayectoria que he dibujado de azul. Si nosotros agarramos, por ejemplo, no sé, una wincha y empezamos a medir, ¿correcto? Si calculamos cuánto mide esta curvita, eso de ahí se le llama espacio recorrido. Ya más adelante vamos a ver que el espacio recorrido y la distancia coinciden cuando se trata de un movimiento rectilíneo, porque el desplazamiento, correcto, tiene la misma dirección que la trayectoria. Básicamente es por eso. Y la distancia, bueno, ya lo vamos a definir después como el módulo del desplazamiento, correcto. Por ende, la distancia sería igual al espacio recorrido. Pero ya lo vamos a explicar a detalle cuando veamos el tema de movimiento rectilíneo, ya sea uniforme o variado. Muy bien. Entonces por acá he colocado, por si acaso, como una nota, el espacio recorrido viene a ser la medida de la trayectoria. Puede estar en metros, en centímetros, en milímetros, etc. En cualquier unidad de medida de longitud, pues, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces, vamos a volver al gráfico anterior, ¿correcto? Ahí está. Y como te había mencionado, en los videos de vectores hemos llegado de momento hasta el método del polígono, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ese método, ¿correcto? Por el método del polígono tenemos lo siguiente. En primer lugar, teníamos que ubicar el centro de la figura. Acá tenemos un triángulo, ahí está, con los vectores posición y el desplazamiento. Si te das cuenta, el vector desplazamiento y el vector posición inicial están que giran hacia adentro
en sentido horario y el vector posición final está girando en sentido antihorario. Bien, si quieres entenderlo un poco mejor, te invito a pasarte por los temas de vectores, correcto, sobre todo el video 6 que hemos hecho, para que puedas entender y comprender, obviamente, todo lo que vamos a realizar ahorita. Bien, entonces, por el método del polígono, esta suma de vectores horarios va a ser igual a la suma de vectores antihorarios. Y me queda de la siguiente manera. Ahí está. Excelente. Ahora yo puedo pasar a restar este vector posición inicial. Y me queda que el desplazamiento es igual a la diferencia del vector posición final y el vector posición inicial. Y esto de acá se puede notar como un cambio o una variación de la siguiente manera, pues, ¿no? Ahí está. En pocas palabras, el desplazamiento, ¿cómo queda definido? Queda definido como el cambio en la posición de una partícula o elemento material, como lo habíamos definido al inicio, pues, ¿no? Nada más. Y bueno, por acá lo pongo como nota también, ahí está. Esto quiere decir que el desplazamiento, lo que te había dicho, ¿no? Es el cambio de posición del elemento material. Claramente en un cierto tiempo, ¿no? Porque para que se mueva de un punto inicial a un punto final ha tenido que pasar un cierto tiempo. Ya está. Ahora hay que recordar algo muy importante. Por ejemplo, hay que recordar que un vector, es cierto, acá lo tenemos de manera gráfica, como una flechita, ya sabes por qué, ¿correcto? Pero también se puede expresar o pasar este vector de su forma geométrica a su forma algebraica. Entonces, para hacer eso hay que conocer en primer lugar las medidas que se están moviendo en cada eje, en X, en Y y en Z, ¿correcto? Hay que conocer eso. Pero por el simple hecho de que se puede transformar un vector a su forma algebraica, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que este vector posición nos va a indicar básicamente en qué coordenadas, ya sea X, Y, Z, ¿correcto? En las 3, en 2 o solamente en una, en qué coordenadas se va a ubicar el elemento material. Eso es lo que me va a indicar el vector posición en cada intervalo de tiempo durante toda la trayectoria. Nada más. Entonces, un pequeño análisis. Si el desplazamiento mide el cambio de posición y la posición básicamente indica las coordenadas del elemento material, como el desplazamiento mide el cambio de posición, también va a medir ese cambio de coordenadas. Entonces, en algunos libros, sobre todo en el libro que uso yo, que es el Maistegui-Sábato, suelen definir de la siguiente manera el movimiento. Un elemento material está en movimiento cuando varían sus coordenadas, ya te había dicho que en un determinado tiempo, entonces varían sus coordenadas en el tiempo respecto a un sistema de referencia que se va a tomar como fijo, en este caso X, Y, Z. En pocas palabras, cuando se está desplazando. Eso es lo que nos quiere decir la pequeña definición de movimiento. El desplazamiento que mide el cambio de posición se traduce como un cambio de coordenadas en el tiempo. Nada más, obviamente respecto a un sistema de referencia. Entonces, hasta ahí ya tenemos algunos parámetros, ya tenemos posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido. Bien, ahora vamos a definir otros parámetros, ya te había hablado de distancia, creo. Vamos a ver. ¿Qué es la distancia? La distancia no es nada más y nada menos que la longitud de este vector desplazamiento, o su módulo. ¿Qué quiere decir? Que si calculamos el módulo del vector desplazamiento, nos va a dar automáticamente lo que se llama distancia. Y de forma matemática se puede expresar de la siguiente manera. La distancia es en valor absoluto dentro del vector. Ya sabes que esta es la primera forma de expresar un módulo. La otra forma es expresarla con la letra sin la flecha. Y a eso se le va a llamar distancia. Nada más. Entonces, volvemos a lo anterior. Como ya habíamos dicho, el vector posición, ¿correcto?, va a cambiar conforme pase el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este vector posición está en función del tiempo. Ya, entonces, para cada intervalo de tiempo, por ejemplo, si el tiempo vale 1, 2, 3, 4, etc., el vector posición puede ser diferente. Puede ser diferente. Entonces, podemos decir de manera matemática, ¿correcto?, que el vector posición es una función del tiempo. Depende del tiempo. Ahí está. Ahora, el vector posición es un vector, valga la redundancia. Entonces, va a tener una componente en Y, una componente en J y una componente en K. O sea, un ejemplo sería lo siguiente, pues, ¿no? El vector posición que depende del tiempo en Y es igual a 2t menos 1, menos en J 2t cuadrado,
más en k t al cubo. Entonces, si yo digo que quiero hallar cuánto vale el vector posición cuando el tiempo vale 3u, le pongo u de unidades porque acá le puedes colocar segundos, horas, nanosegundos, lo que tú desees en la unidad del tiempo. Ya está. Entonces, si yo quiero calcular el vector posición cuando el tiempo vale 3, ¿correcto? Yo lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces me quedaría así. En vez de t, le coloco 3. 2 por 3, menos 1, y todo por el vector y. Esto va a ser solamente en y, en x. De igual manera acá, menos 2 por t, ahora le pongo 3, elevado al cuadrado en j. Esto va a ser en y. Y finalmente para z, reemplazo el 3 y acá está elevado al cubo, también aquí al cubo, y ya está. Tengo la componente en z. Finalmente operamos todo, pues no, y nos queda que el vector posición cuando el tiempo vale 3, ¿correcto? Es igual a 5i menos 18j más 27k. Y eso sería un pequeño ejemplito, ¿no? Para poder hallar el vector posición en un determinado tiempo. Podemos ver otro ejemplo, en este caso, a ver, tengo otro vector posición, en este caso me da menos 2ti más t cuadrado menos 1j más 2k. Bueno, acá este 2 no está multiplicado por el tiempo, quiere decir que se mantiene constante en el eje z. No varía, ¿correcto? Pero en y sí, porque acá está multiplicado por t, y en j también, porque acá hay un t. Sin embargo, en z no está variando en el tiempo, se mantiene constante y siempre se va a ubicar en la coordenada z igual a 2. Ahí está. Entonces reemplazamos para el tiempo, en este caso nos pide t igual a 2. De igual manera colocamos, en vez de t le ponemos 2, aquí también, y operando me queda que el vector posición, cuando el tiempo vale 2, va a ser igual a menos 4i, más 3j y más 2k. Nada más. Así de sencillo, yo puedo calcular el vector posición para cada problema que me den, porque obviamente aquí me pueden dar otras funciones del tiempo, no pueden darme e a la t, por ejemplo, y lo único que tienes que hacer es reemplazar cuánto vale t. Ya sea 3, 2, 1, lo que te esté dando el problema. Nada más. Bien, hasta ahí todo bacán. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo un poco más complementario, ¿correcto? De la siguiente manera. Vamos a ver. La ecuación del movimiento para un elemento material viene dada por, ahí está, r de t, este al cubo, y más t cuadrado más 1, j, menos 5t, k. Excelente. Y me está pidiendo calcular la distancia recorrida desde que empieza su movimiento cuando t vale 0 hasta que t vale 2. Ah, me pide la distancia. La distancia recuerda que viene a ser el módulo del desplazamiento. Quiere decir que en primer lugar tengo que calcular el vector desplazamiento. Ya está. Pero como el desplazamiento depende de la posición final y la posición inicial, entonces lo inicial que tengo que calcular aquí son esos vectores posición, final e inicial. En este caso, el vector posición inicial va a ser cuando t vale 0 y el vector posición final va a ser cuando t vale 2. Nada más. Luego restamos y vamos a ver cómo nos queda. En primer lugar calculamos el vector posición inicial, r sub 0, ahí está, cuando t vale 0. Excelente. Ahora, reemplazamos t igual a 0 en este vector posición, es el mismo, este es el vector que va a estar cambiando en el tiempo, ahí está. Y me queda que el vector posición inicial solamente va a ser j, nada más, solo j. De igual manera, calculamos el vector posición inicial, ahora va a ser para t igual a 2, reemplazamos aquí, en vez de t le ponemos 2, es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, y me queda que el vector posición final es igual a 8i más 5j menos 10k. Listo, ya tenemos esos dos vectores posición. Ahora nos toca calcular el desplazamiento. Finalmente, el desplazamiento será la resta del vector posición final menos inicial. Ahí está, estamos restando. El vector posición final nos salió todo esto. Y el vector posición inicial solamente era j. Restamos y me queda que el vector desplazamiento es igual a 8i más 4j menos 10k. Pero no nos pide eso, nos pide calcular la distancia. Entonces tenemos que hallar el módulo del vector desplazamiento, pues, ¿no? Y por vectores ya sabemos que el módulo se calcula de la siguiente manera. Son los numeritos que acompañan a i, j y k.
en este caso 8 lo elevo al cuadrado, más 4 lo elevo al cuadrado, más este menos 10 también elevado al cuadrado. Operando nos queda como respuesta que la distancia recorrida es raíz de 180 unidades o 6 raíz de 5 unidades. Ya está. Así de sencillo ha estado el ejercicio, correcto, solamente uno ha tenido que entender cómo calcular ese vector posición, cómo hallar el desplazamiento y cómo hallar la distancia. Y todo eso de ahí se basa en la teoría de vectores, que ya lo hemos trabajado también, están en los primeros 6 videos del canal. Puedes pasar también por ahí a revisar esos videos y entender mejor ese temita. Muy bien. Y hasta ahí el video de hoy, espero te haya gustado y nos vemos la próxima.